Y cuando las cosas se corrigen, la palabra de Dios se cumple inexorablemente. Y en él se cumplió la palabra de Dios 2 veces, 2 días antes de partir con el Señor, vio al Señor que lo vino a buscar. Vio cara a cara, lo relató él. Y se cumple la palabra de Dios porque fueron los últimos 2 años de su vida, fue mimado, cuidado, visitado por muchos hijos espirituales de él que venían a honrarlo permanentemente en la casa del apóstol Lemuel. Y no murió. Hizo el paso de transición que vamos a hacer y que tenemos que esperar todos los hijos de Dios. Ese paso de transición de dejar esta vida para pasar a la vida eterna. Le esquivó a la muerte, porque siempre sirvió al Señor. Hermanos, y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere realmente que vivamos conforme a su voluntad, que vivamos bajo la dirección de su santa, bendita y poderosa palabra. Porque si vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a vivir cumpliendo la ley de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Y no hay lugar para la equivocación. Podemos equivocarnos, pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos y Dios es tan misericordioso que su misericordia se renueva día a día sobre nuestras vidas. Así que no sé cuál es tu circunstancia, cuál es tu situación. Quizás sentís que estás destruido, sentís que estás derrotado, sentís que los problemas te sobrepasan, que ya no hay esperanza para vos. Permitime decirte que si te sujetás a la palabra de Dios, siempre, siempre hay esperanza. Hay esperanza de victoria, hay esperanza de vivir una vida abundante aquí en la tierra, porque Cristo Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Pero no solamente cuando ya no estemos en la tierra, sino vida en abundancia aquí en la tierra. Una vida plena, llena de la presencia del Espíritu Santo. Una vida plena, guiado por Cristo Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro tutor. Él es quien nos guía, quien nos muestra el camino. Él es quien nos deja establecida la palabra con la cual tenemos que caminar. Busque por favor Josué capítulo 1, versículo 9. Y ahí usted va a encontrar una gran promesa de parte de Dios. Toda la palabra de Dios es una promesa para nosotros. Es cuestión que comencemos a equiparnos con los elementos que nos da la palabra de Dios. ¿Lo encontraron? Josué, ahí a continuación de Deuteronomio está Josué. Capítulo 1, versículo 9. Y escuche lo que le dice la palabra de Dios a usted que está agotado, que está cansado, que ya piensa que no hay salida para su situación. La palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero para conseguir esto, tenemos que tener un caminar diferente a lo que veníamos haciendo. Para no equivocarme el nombre, digo, este joven que se bautizó hoy, dejó la vieja vida para comenzar una nueva vida. Todo su pasado fue sepultado en las aguas del bautismo, simbólicamente. Nació un hombre nuevo, un hombre lleno de las vestiduras de Cristo, con las vestiduras blancas, con aquellas que hemos recibido nosotros el día del bautismo, pero que sin querer se nos fue salpicando a través de nuestro peregrinar por esta tierra. Para poder conseguir lo que Dios dice,
nosotros tenemos que aprender, hermanos, que tenemos una ardua tarea por delante. Si yo te digo que es simple, es sencillo, en parte te voy a mentir y en parte no es así. Porque si te sujetas a lo que te dice la palabra de Dios, es todo simple, todo liviano, todo sencillo y vas de victoria en victoria. Ahora, si comenzás a esforzarte, descuidando a Cristo Jesús, quitando tu mirada de Cristo Jesús, va a ser un gran esfuerzo el que vas a tener que hacer. Pero, ¿sabes una cosa? Es necesario capacitarse, es necesario ejercitarse, es necesario adquirir todos los elementos que Dios provee para que nosotros lleguemos al lugar que Él tiene destinado para nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? ¿Todos conocen Sierra de la Ventana, los que están en este lugar? Bueno, ustedes ven que la mayoría de nosotros que fuimos a Sierra de la Ventana vamos al dique. ¿Y qué vemos? Agua, los puestos de venta, la gente que anda ahí, y queremos ver para allá y no podemos. Queremos ver para este otro lado, vemos árboles, miramos para aquí atrás, árboles. De aquel lado vemos los techos de la casa. Pero si nosotros caminamos unos pocos metros hacia adelante cruzando el dique, podemos subir a una montañita, digamos, chiquitita, que hoy en día le pusieron el Cerro del Amor. Si usted va a ese lugar, me pasó, llegué a ese lugar, mi visión cambió, porque dejé de estar en ese lugar chato, en el lugar plano. Pude ver cosas diferentes a lo que veía. Y fue tan grande el impacto que creo que les pasa a todos pararme en una de esas piedras y decir, Señor, qué preciosa es tu creación. Gloria a Dios por todas las cosas que tenemos para nuestra vida. Gloria a Dios por todo lo que tenemos para disfrutar. Es maravilloso poder ver el paisaje. ¿Y a cuántos metros estaría del nivel del mar? Creo que ni a 50 metros. Muy bajo. ¿Usted se imagina, por ejemplo, la preparación que tiene que tener aquel que va a escalar el monte más alto de la tierra, que es el Everest, que tiene 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar? Tremenda la preparación. Necesita 5 años de preparación física la persona para poder llegar a la cumbre, para poder llegar a su objetivo. Y se tiene que preparar particularmente en el último año, haciendo ejercicio físico, corriendo, subiendo las montañas con carga, trotando en los lugares empinados, con una determinada mochila con 16 a 27 kilos, dice aquellos que se entrenaron para poder llegar a la cumbre. Y les lleva 40 días poder llegar a la cumbre. Muchos intentaron llegar, pero al no estar preparados, quedaron en el camino. Muchos llegaron, pero no pudieron volver porque utilizaron mal los elementos que llevaban. Sé de una expedición de 11 personas que consumieron todo el oxígeno para llegar a la cumbre. Llegaron, pero no pudieron bajar. Llegaron, pero no pudieron bajar. Hay que estar muy bien preparado, porque se encuentra con tormentas, se encuentra con impedimentos, frío, lluvia, mal tiempo, vientos muy fuertes, que lo obliga a hacer pausas, a buscar refugio a aquel que va ascendiendo hacia la cima del Everest. Pero lo hace, se esfuerza, sigue luchando contra toda tempestad, contra todo malestar, contra todo contratiempo. ¿Por qué lo hace? Porque hay un propósito en su mente. Hay algo donde él puso la mirada, que es llegar a la cima de ese monte. Y aquel que consigue llegar, me imagino, lo que debe sentir, porque si en esta montañita de Sierra de la Ventana
cambió mi visión. ¿Se imagina la visión que debe haber a 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar? Cambia totalmente. Dice los que estuvieron en aquel lugar, que a simple vista puede ver el horizonte a 370 kilómetros de distancia. Cambia la visión de la persona que logra llegar a la cima. Ahora, si nosotros lo trasladamos a nuestro quehacer en el Evangelio, si nosotros lo trasladamos a nuestro caminar en el Evangelio, vamos a ver que podemos aprender mucho de esta situación. Quizás te estés preguntando, hermano, ¿qué tiene que ver con nosotros el tema del Everest? Pero ¿sabes una cosa? Esta prédica vino a mi vida hace aproximadamente un mes. Estando en Tandil, vi un cartel que decía: si no escalás la montaña, jamás podrás disfrutar el paisaje. Impactó mi vida. Inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi corazón y puso la necesidad de escribir o de elaborar este mensaje para alertar al pueblo de Dios lo necesario, lo imprescindible, lo útil que es prepararse adecuadamente para buscar posición en las alturas. El que escala la montaña se equipa con sogas, con clavos, con casco, con oxígeno, con todo. Lo nuestro es más simple, es más sencillo. Nos tenemos que equipar con lo que dice la palabra de Dios. Y ahí vamos a tener elementos para contrarrestar el ataque de aquellas cosas que nos quieren impedir el llegar al propósito para el cual Dios nos puso en esta tierra. Y Dios quiere que nosotros cada vez escalemos a una posición más alta. Dios quiere que nosotros vayamos cambiando la visión. Así como aquel que asciende en una montaña va viendo un paisaje total y absolutamente distinto. Dios quiere que a medida que nosotros comencemos a dejar que la palabra obre en nuestra vida, que comencemos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que la palabra de Dios nos muestre el camino, nuestra visión va a ser total y absolutamente distinta. Porque vamos a saber enfrentar todas las dificultades que se nos presentan. Porque vamos a aprender a confiar en un Dios absolutamente poderoso. Hermanos, de todos los que intentan subir, hasta ahora, según el último informe, más o menos 300 personas lograron llegar a la cima del Everest. Puede que esté muy atrasada la información, pero no es fácil llegar a aquel lugar. Los que no llegan es porque se lanzan a la aventura sin estar preparados ni equipados. Nosotros conocemos muchos hermanos que quedaron lamentablemente en el camino, porque se lanzan muchas veces a la aventura sin estar completamente preparados ni equipados. Tenemos que buscar la preparación a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios. ¿Sabés qué dice? Que aproximadamente a los 5.000 metros de altura, aquel que va a ascender hacia el Everest ya comienza a quedarse sin oxígeno. Comienza a morir el cuerpo en aquella altura. Y al quedarse sin oxígeno viene el mareo, y al venir el mareo viene la desorientación y los lleva a terminar, a tomar determinaciones que pueden ser mortal, fatal para la vida de aquel que va ascendiendo. Por la falta de oxígeno lo mareó. Muchos comienzan a transitar en el Evangelio, y cuando el Señor comienza a obrar en la vida de las personas,
A veces también los marea el éxito y toman decisiones fatales, no solo para su vida, sino para la vida de aquellos que los rodean, que los escuchan, que los siguen. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que nutrirnos de todos los elementos que Dios nos da. ¿Para qué? Para que no seamos mareados en la altura. Para que siempre mantengamos la humildad. Para que tengamos cuidado de no caer como caería aquel que va ascendiendo en la montaña, que puede caer en un precipicio y tiene que esperar que alguien lo rescate porque de lo contrario muere. Nosotros, gracias a Dios, cuando caemos, tenemos la oportunidad de pedir auxilio, de pedir socorro, porque siempre el Señor tiene su mano extendida, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él tiene su mano extendida para socorrerte si es que has caído. Solamente tenés que clamarle a Él, arrepentirte en el corazón y Él te va a socorrer. Por eso la palabra de Dios nos advierte que aquel que esté seguro cuide de no caer. Muchísimas veces llegamos a cometer ese error. ¿Cómo evitar el caer? Dejar que la palabra de Dios nos guíe. No nos olvidemos que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El alpinista utiliza cada elemento que lleva en su mochila. Nosotros tenemos que aprender a utilizar cada palabra que Dios pone a nuestro alcance. Y de esa manera nosotros vamos a poder lograr hacer cumbre, vamos a poder escalar la montaña para poder disfrutar del maravilloso paisaje que Dios tiene para nuestras vidas cuando nosotros estemos, aún estando en esta tierra, podamos disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Nuestra visión va a cambiar, nuestra esperanza va a fortalecerse, porque Dios está al lado nuestro. Por eso, cuando el escalador enfrenta una tormenta, cuando lo azota el vendaval, él busca refugio. Cuando nosotros nos azota la tormenta, también tenemos que buscar refugio. El que está escalando la montaña busca el refugio, ¿para qué? Para alimentarse, para protegerse, para darse calor, quizás para cambiar sus vestiduras. Nosotros también, cuando la tormenta nos azota, busquemos refugio en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a alimentar. El alpinista busca refugio, hace su tiempo para descansar, se alimenta porque es necesario. Nosotros también busquemos descansos en los brazos de Cristo. Busquemos amparo en Dios, en ese Dios todopoderoso. Hermanos, nosotros tenemos que buscar refugio en la palabra de Dios. Yo tengo textos anotados, usted no lo busque, porque dice el Salmo 91, versículo 2, diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Ahí estamos buscando refugio ante la calamidad, ante la tormenta. El Salmo 46:1 nos está diciendo, misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte, mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Ahí tenemos que buscar refugio, en la palabra de Dios. Jeremías 16:19 dice, oh Jehová, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en tiempo de angustia. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra diciendo, nuestros padres no heredaron más que mentira, vanidad y cosas en que no hay provecho. La palabra de Dios es nuestra provisión, es nuestro alimento, es nuestra protección, es nuestro refugio, es nuestro sustento, nuestro abrigo. Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú
eres mi alabanza. ¿Qué diferencia con aquel que por su propia fuerza, por su preparación, que tuvo durante 5 años para poder escalar, cada vez que busca refugio está solo, a merced de su capacidad y de su conocimiento? Cada vez que nosotros buscamos refugio en los brazos de Dios, cada vez que buscamos refugio en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, nosotros salimos fortalecidos, con ánimo, con esperanza, con la seguridad de que vamos a escalar a lo más alto donde Dios nos quiere llevar para poder disfrutar de todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Josué 10:8 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor, y te lo está diciendo a vos en esta mañana, no tengas temor de ellos, porque los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos se podrá mantener delante de ti. Y cuando ves que realmente estás sin fuerza, acordate de este pasaje en Jueces, capítulo 16, versículo 28, donde Sansón le clama a Dios y Dios le responde. Sansón decía en esa oportunidad, Sansón entonces invocó a Jehová y exclamó, Jehová, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí, dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y Jehová le respondió. ¿Cómo no te va a responder si crees que estás en lo último? Si crees que estás sin fuerza, si crees que no podés seguir, cuando ya pensás que no hay nada que te pueda sacar de la situación, no te olvides que la palabra de Dios dice que Él nos sacó del pozo de la desesperación, que Él nos saca del lodo cenagoso. Solamente tenemos que aprender a confiar plenamente en la palabra de Dios. Primera de Samuel 12:22 dice, porque Jehová no abandonará a su pueblo debido a su gran nombre, pues Jehová quiso hacer de ustedes su pueblo. Y Él siempre los va a rescatar. Cuando nosotros sentimos que flaqueamos totalmente, tenemos que recordar el texto que hemos leído al comienzo. No te lo estoy ordenando yo, dice en otra versión, esfuérzate pues y sé valiente. No te intimides ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No olvides nunca que para disfrutar del paisaje, primero tenés que escalar la montaña. Y qué diferencia grandísima que hay entre el escalador de montaña y nosotros que estamos buscando seguir escalando hasta donde Dios quiere que lleguemos. Porque Dios te quiere llevar a dimensiones sobrenaturales. Dios te quiere llevar a que comprendas, a que entiendas, a que vivas, que no sos habitante de esta tierra. Dios quiere que entiendas, que comprendas que sos peregrino en esta tierra. Dios quiere que entiendas, que comprendas que tu nacionalidad está en la Nueva Jerusalén. Cuando llegues a entender esto, realmente todo lo que te acontezca en esta tierra no te va a afectar, porque no te va a importar, porque sabes que en esta tierra sos peregrino, porque sabes que en esta tierra estás de paso, porque sabes que hay algo mucho mejor y mucho más grande para tu vida. Por eso nunca tenemos que dejar de mirar a Cristo Jesús. Nunca tenemos que dejar de ser guiados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar
a que nos olvidemos de todo lo que tenemos en este lugar y que pongamos nuestra mirada en la eternidad, donde sabemos que cuando realmente comenzamos a vivir la palabra de Dios, como dije hoy, vamos a comprender que la muerte para nosotros no existe. Es una transición, es nada más que un paso, es dejar esta vida para comenzar una vida por la eternidad ante la presencia de Dios, con todas las cosas que Él tiene en su reino para nuestras vidas. Si algo te falta, hermano, si algo crees que estás careciendo, si de algo crees que tenés necesidad y que no lo tenés, no te olvides de esa promesa maravillosa que está en el versículo 1 del Salmo 23. Yo creo que todos lo recuerdan de memoria, porque dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si te falta fe, pedile a Jehová de los ejércitos. Si te falta fuerza, pedile a Jehová. Recordando esta palabra: Señor, tu palabra dice que nada me faltará y me está faltando fuerza. Tu palabra dice que nada me faltará y me está faltando salud. Tu palabra dice que nada me faltará y me está faltando dinero. Tu palabra dice que nada me faltará y me siento débil, ya no tengo fuerzas. Tu palabra dice que nada me faltará y me falta, Señor, la revelación de tu palabra. Y yo te la pido conforme a lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que nada me va a faltar. Tu palabra dice, Señor, que nada me va a faltar y no tengo alumbrado los ojos de mi entendimiento. Tu palabra dice, Señor, que nada me faltará y no hay paz en mi casa, no hay paz en mi hogar, no hay felicidad en mi familia. Señor, y yo reclamo para mí conforme a tu palabra que dice que tú eres Jehová y que nada me faltará. Me está faltando trabajo, Señor. Tu palabra dice que como hijo tuyo, nada me faltará. Por eso a ti te pido, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Todo, absolutamente todo lo que te falte, se lo podés pedir al Señor. Se lo pedís a Jehová en el nombre de Jesús, creyendo en esta promesa maravillosa que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y vas a ver cómo tu visión va a comenzar a cambiar. Cuando el Señor te vaya haciendo escalar niveles, vas a dejar de ver las cosas tal cual son. Vas a comenzar a ver las cosas que no son como si fuesen. Vas a comenzar a ver una realidad en tu vida totalmente diferente. Vas a ver que todo tiene sentido. Te vas a dar cuenta que sin la palabra de Dios no vas a poder vivir. Te vas a dar cuenta que sin la confianza puesta en Dios no vas a poder hacer absolutamente nada. Vas a comenzar a dejar de sentirte solo, abandonado, que Dios no te bendice. Dios ya te bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Solamente tenés que confiar en la palabra de Dios. Solamente tenés que creer en lo que Dios te está diciendo. Y buscar tener una comunión con Cristo. Y Él se va a encargar de darte todo lo que necesitas, porque no te olvides que Cristo todo lo llena en todo. Cristo es el contenedor de todas las promesas de Dios en su palabra. Cristo es el que contiene toda la riqueza del reino de los cielos. Por eso es que tu mirada no se tiene que apartar de Cristo Jesús, y esa es la meta. Ahí es donde tenemos que escalar y saber que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Muchas veces escucho que dicen: a mí Dios no me bendice. Dios parece que se olvidó de mí. Permitime decirte que Dios nunca se olvida de nadie. Permitime decirte que cada oración, que cada petición tuya está puesta delante de Dios todos los días conforme
lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Los ángeles de Dios vienen con la copa de incienso, que son las oraciones de sus santos, y la presentan todos los días delante de Dios. Solamente tenés que esperar la respuesta de Dios con expectativa. Solamente tenés que esperar la respuesta de Dios con ansia. Como espera un niño el día de su cumpleaños o este festejo que se hace para el Día de Reyes, ya se acuesta pensando en lo que va a recibir al otro día. Es lo que Dios quiere de tu vida. Dios quiere que estés permanentemente expectante de lo que Él te prometió, creyendo que ya lo estás recibiendo, creyendo que ya es una realidad en tu vida, haciendo real la palabra de Dios que dice que tenemos que ver todas las cosas que no son como si fuese. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios, a reclamarle a Dios. Le podés reclamar con respeto. Señor, conforme a tu palabra, dice esto tu palabra. Espero el cumplimiento de esta palabra, pero espero, y no me dejo vencer por ese torbellino de cosas que viene a querer opacar tu mirada y no te deja ver a Cristo Jesús, que está esperando que vayas a Él para poderte dar todo lo que Dios ha designado para tu vida. Hermanos, yo creo que más no podemos agregar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que nuestra mirada tiene que estar puesta en el objetivo. Porque fíjate que aquel que llegó a la cima del Everest puede ver en un día pleno, lindo, con limpieza en el cielo, ve la línea del horizonte, según estudios que hay, a 370 kilómetros. Y ve todo el paisaje y queda extasiado en ese paisaje. Y ve todas las cosas que Dios creó y se siente maravillado y debe comenzar a los gritos. Gloria a Dios, qué cosa hermosa. Acá se siente la presencia de Dios. Y baja. Y cuando bajó, ¿qué le queda? Solamente el recuerdo de haber llegado, de haber coronado el esfuerzo de 5 años de preparación para poder llegar a la cima y ver un paisaje que sus ojos no podían ver porque había impedimento delante de él. Ahora imagínate cuando nosotros estemos en el Espíritu en presencia de Dios, las cosas tremendas que vamos a poder llegar a ver. Y no va a quedar solamente en nuestro recuerdo, porque lo vamos a poder vivir y disfrutar por los siglos de los siglos. Porque eso nunca va a desaparecer, porque va a ser un hecho real en nuestra vida, gozarnos de todas las bondades de nuestro Dios, de todos los beneficios que Dios pone para nosotros. Y aquel que llegó debe bajar con ese recuerdo y muy contento, seguramente con la idea de prepararse nuevamente para en un tiempo volver. ¿Para qué? Para ver hasta el mismo lugar, para ver las mismas cosas que vio y para bajar con la misma sensación de un bonito y grato recuerdo. Pero si en Cristo Jesús podemos coronar y llegar a la meta, llegar al nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos, nunca vamos a dejar de vivir un gozo pleno, porque vamos a estar en la presencia de Dios y en vida. Porque, como nos decía el evangelista que está aquí presente, nos decía que ahí en Pehuenco, que Juan recibió la visita de Cristo Jesús. Y lo graficó de una manera tan linda, que Juan estaba prisionero en la isla de Patmos.
Y no estaba en un lugar de lujo, no estaba en una isla paradisíaca, sino que él estaba prisionero con todas las necesidades y las carencias que tienen los prisioneros. Y él estaba preso por predicar la palabra de Dios. Estaba preso por creer en Dios. Y aún en medio del dolor, de la tristeza, de las necesidades, él seguía alabando y adorando a Dios. Y nos decía el evangelista, ¿saben lo que pasó? Que Jesús le dijo al arcángel, hacete cargo del cielo, que yo voy a ver a mi siervo, que nunca dejó de confiar en mí, aún en los primeros momentos. Y Juan declara en la Escritura que él estuvo en la presencia de Dios en el Espíritu. Cristo te va a visitar si sos fiel a Él. Cristo va a estar en tu vida. Es más, Cristo está, porque Él dice que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cristo se va a manifestar en tu vida. Si aún a pesar de la tristeza, del cansancio, del dolor, a pesar de todas las cosas extrañas que te lleguen a suceder, si confías plenamente en Cristo, Él se va a manifestar a tu vida como se le manifestó a Juan allí en la prisión. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, nuestro anhelo diario, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, que Cristo se manifieste en nuestra vida, que yo pueda tener un diálogo permanente con Cristo. Y ahí realmente vamos a poder hacer cumbre, vamos a poder decir, escalé a lo más alto y ahora sí puedo disfrutar de todo el paisaje. Amén. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de bendición para la vida de ustedes como lo fue para